Revelado, el millonario se ríe, hasta que descubre la increíble verdad en la pantalla. Tomás ajustó su chaqueta antes de entrar al lujoso despacho, su corazón palpitante resonando en su pecho como un tambor. Las grandes ventanas ofrecían una vista impresionante de Madrid, una ciudad que había sido testigo de tantos sueños e ilusiones. Pero para él, el panorama era un recordatorio de lo ajeno que se sentía en aquel mundo de opulencia que nunca había sido el suyo. Había luchado contra viento y marea para alcanzar su lugar como abogado en el bufete más prestigioso, pero cada día se enfrentaba a la mirada burlona de Andrés, un hombre que disfrutaba recordarle su origen modesto. La risa estridente de Andrés resonaba en su mente mientras recordaba las palabras de su abuela. El trabajo duro siempre da frutos. Pero, ¿valía realmente la pena el sacrificio si el éxito venía acompañado de desprecio? Tomás dudaba. Era difícil mantener la integridad en un entorno donde la ambición se alimentaba de la desgracia ajena. Andrés, con su sonrisa arrogante y sus modales despectivos, se deleitaba en menospreciar a aquellos que, como él, provenían de familias humildes. Eres un idealista, Tomás. La ley es un juego, y tú no entiendes las reglas, le había dicho una vez. Esa afirmación le había calado hondo, desatando en él un mar de inseguridades. Se preguntaba si realmente podía enfrentarse a un hombre que, a pesar de su falta de ética, parecía haberlo arrastrado a una lucha que desconocía. Estaba atrapado en un dilema moral. ¿Debería defender a aquellos que no tenían voz arriesgando su propio futuro? Mientras se revolvía en su tormento, decidió husmear en viejos archivos familiares en busca de respuestas. La incertidumbre lo guiaba, pero la búsqueda se convirtió en un descubrimiento inesperado. Un documento polvoriento reveló un oscuro secreto que lo conectaba directamente con Andrés. Ambos eran descendientes de un ancestro común, un hombre noble que, en tiempos difíciles, tomó decisiones de honor. La revelación hizo que el mundo se tambaleara bajo sus pies. ¿Era esto un arma que podía usar contra su enemigo? La idea lo llenó de angustia. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Era un dilema que lo atormentaba. ¿Usar ese secreto para poner fin a la avaricia de Andrés o mantener intactos los valores que su abuela le hizo valorar? Su mente estaba agitada, atormentada por pensamientos de venganza, pero también por la idea de que hacer justicia podría significar hundir aún más su familia en la vergüenza. Mientras la reunión se acercaba, la presión se intensificaba. Tomás reunió todo el coraje que poseía y se preparó para confrontar a Andrés. En ese momento, cualquier elección podría cambiar no solo su vida, sino el destino de aquellos a quienes estaba destinado a proteger. La atmósfera se volvió densa como el humo, y el eco de sus corazones resonaba en la habitación. ¿Podría realmente enfrentarse al hombre que había hecho de la crueldad su estrategia de vida? El futuro de ambos pende de un hilo en un juego donde las cartas ya estaban echadas. Todo lo que había construido estaba a punto de entrar en una nueva y peligrosa fase. El aire en el despacho era denso, y la ansiedad se tejía en el ambiente como una telaraña. Tomás respiró hondo, intentando enfocar sus pensamientos. En su mente, el eco de las palabras de su abuela resonaba con fuerza. No pierdas tu esencia por un momento de debilidad. Sin embargo, en su corazón, la ansiedad luchaba con el deseo de hacer justicia, y le costaba discernir cuál camino tomar. La reunión había sido convocada por el consejo del bufete. Andrés, como siempre, había sido el primero en llegar, con su habitual aire de superioridad. Tomás sabía que la mirada burlona de su colega lo examinaría una vez más. La última vez que se habían cruzado, Andrés había deshecho sus argumentos con un solo comentario despreciativo y una sonrisa. Esa había sido una derrota estrepitosa,
una lección amarga que lo había dejado cuestionando su lugar en el bufete. Mientras se acercaba a la sala de reuniones, sus pasos se tornaron más firmes. Necesitaba demostrar que no era solo un idealista, sino un hombre que podía defender sus principios sin sacrificar su virtud. La determinación burbujeaba en su interior, y aunque el miedo se aferraba a su garganta, la convicción comenzaba a abrirse paso. Al entrar en la sala, las miradas se centraron en él. Tomás sintió cada par de ojos estudiándolo, buscando debilidades, brechas. Andrés estaba sentado al final de la mesa, rodeado de su habitual grupo de cómplices, y su sonrisa despectiva se iluminó al notar la incertidumbre en el rostro de Tomás. «Así que nuestro idealista ha decidido unirse a nosotros», se burló Andrés, rompiendo el silencio. Una risa contenida siguió sus palabras, provocando murmullos de aprobación entre los asistentes. Sin embargo, Tomás no cedió. En lugar de dejarse arrastrar hacia su juego, canalizó la frustración en un argumento estructurado que había preparado con esmero. «Agradezco la oportunidad de estar aquí, Andrés, pero creo que hay un punto que merece atención. La ética en los negocios no es solo una prenda que se quita cuando hace falta», comenzó Tomás, su voz resonando con una autoridad que apenas reconocía. Observó que los rostros cambiaban, algunos curiosos, otros desconcertados. A medida que desarrollaba su exposición sobre la importancia de las decisiones éticas en el ámbito del derecho, la risa de Andrés fue apagándose gradualmente. Con cada palabra, Tomás se enfrentaba no solo a su rival, sino a sus propios miedos y limitaciones. Aunque la incertidumbre aún se aferraba a él como un manto, cada frase lo empoderaba un poco más. Por un instante, un silencio profundo reinó en la sala. Las miradas de los otros abogados se intercalaban entre Tomás y Andrés, esperando ver cómo reaccionaría el millonario. Este último, visiblemente molesto, intentó desviar la atención con un comentario mordaz, pero con cada intento, la figura de Tomás se alzaba más firme. Cuando concluyó su exposición, el aplauso fue tibio, pero lo sintió como si estuviera recibiendo el reconocimiento que tanto había buscado. En ese momento, supo que había hecho algo significativo. No solo había tratado de demostrar su valía profesional, sino que también había empezado a desmantelar la narrativa de Andrés. Había comenzado a definir su propio camino y a desafiar los miedos que lo limitaban. Mientras la reunión se disolvía, Tomás sintió que el peso de la tensión aún pendía en el aire, pero también notó que un nuevo brillo había comenzado a surgir en su interior. Así, en su mente, se formó un plan algo más audaz, un giro que podría cambiarlo todo. «Quizás sea el momento de hacer valer el secretillo que he descubierto», pensó, mientras una nueva resolución comenzaba a germinar en su corazón. La curiosidad y la duda danzaban entre sus pensamientos, pero la idea era innegable. Si podía usar esa información de manera estratégica, tal vez podría voltear la partida en su favor. La velada no había terminado, y Tomás estaba a punto de descubrir qué más podría hacer con su nuevo conocimiento. Sin embargo, el verdadero desafío apenas comenzaba. Había llegado el momento de enfrentar a Andrés en su propio terreno, y el juego estaba a punto de volverse mucho más complicado. El golpe de energía que sintió en la reunión lo impulsó a actuar. Esa chispa de determinación ahora animaba sus pasos a medida que se dirigía a su escritorio. Tomás sabía que había más en juego que simplemente ganar un argumento. En sus manos tenía una información crucial que podía cambiar todo para él y para el bufete. La incomodidad que sentía antes se había transformado en propósito. Esa noche, mientras su mente zumbaba con posibilidades, comenzó a desentrañar los matices de la información que poseía. Sabía que la revelación sobre las prácticas cuestionables de Andrés podía ser un arma de doble filo. Utilizarlo significaba arriesgar su propia integridad, pero permitir que continuara podría perpetuar un círculo vicioso de deshonestidad que lo asqueaba profundamente. La ética que defendía ya no era solo un concepto, sino la línea que definía quién era realmente como profesional. Con cada dato que revisaba, cada detalle que tenía a la mano, se sentía más convencido de que debía actuar. La maquinaria interna del bufete giraba en torno a la ambición y la ostentación, y Tomás
estaba dispuesto a desafiar ese orden con una verdad simple, la transparencia. Cuando llegó la mañana siguiente, el sol entraba por las ventanas, iluminando el despacho de una manera que resaltaba aún más su decisión. Enfrentaría a Andrés, no como un aspirante en busca de reconocimiento, sino como un igual, un abogado que defendía la legalidad y el respeto. La idea de ser un idealista había tomado forma, evolucionando en su mente como alguien que podía fusionar sus valores con su carrera. Consciente de que cada palabra contaría, Tomás preparó su estrategia. No solo presentaría la información, la contextualizaría. Deseaba que fuera un discurso persuasivo, no un ataque violento. Quería demostrar que su voz tenía un peso que no debía ser ignorado. Comenzó a redactar un documento que expusiera su caso, cuidando cada frase, sabiendo que el modo en que lo presentara podría crear un impacto considerable. El día de la confrontación llegó rápidamente. En la sala estaba Andrés, como siempre seguro de sí mismo, rodeado de sus aliados, quienes lo respaldaban. Tomás sintió que la ansiedad comenzaba a aumentar, pero se aferró a la razón que había construido. Levantó la vista, buscando en su interior ese fuego renovado que había despertado. «Gracias por darme este espacio nuevamente», comenzó, sintiéndose más firme con cada palabra. La mirada de Andrés era despectiva, como si no creyera que Tomás tuviera alguna información que valiera la pena escuchar. Sin embargo, al sacar la carpeta con los documentos, la atmósfera cambió ligeramente. Los presentes, que minutos antes estaban sumidos en sus conversaciones, comenzaron a prestar atención. «Les traigo evidencias sobre prácticas que afectan nuestra reputación y, por ende, nuestra ética como bufete. Lo que tenemos aquí no se trata solo de números, se trata de nosotros». A medida que iba destapando las irregularidades, se vio reflejado en una mirada furtiva de Andrés, un destello de inquietud en su rostro. La estrategia que planeó parecía estar surtiendo efecto. La tensión cruzó el aire, densa y palpable, cuando concluyó su argumentación. La sala permaneció en silencio, y Tomás entendió que no se trataba de un simple alegato, sino de su propia redención personal. Había marcado una línea, un punto de no retorno. Sin embargo, cuando Andrés finalmente abrió la boca, una risa fría, casi malévola, emergió de él, interrumpiendo el momento tenso. ¿Crees que esa información puede amenazarme? Lo que no sabes, Tomás, es que ya estoy un paso adelante. ¿Estás seguro de lo que pretendes hacer? Esa pregunta lo tomó desprevenido. Había subestimado las reacciones de su rival, y el eco de sus palabras resonó como un tambor en su mente. Ahora, de repente, el terreno que creía sólido parecía desmoronarse bajo sus pies. Tomás no solo se había desafiado a sí mismo, sino que ahora se enfrentaba a un Andrés que había jugado sus cartas con una espalda tan cubierta como la suya. La batalla apenas comenzaba. El aire en la sala se volvió denso. Tomás sintió cómo el sudor comenzó a acumularse en su frente, pero se obligó a mantenerse firme. La sonrisa de Andrés, esa mueca condescendiente, podía ser la forma en que intentaba desestabilizarlo, pero no se dejaría llevar por el pánico. Sabía que su integridad estaba en juego, así que hizo un esfuerzo por profundizar en su preparación mental. A cada segundo que pasaba, más claro se le hacía que no podía dar un paso atrás. «Lo que creo, Andrés, no es tan importante como lo que puedo demostrar», respondió, cuidando de no sonar temeroso. Claramente, la apuesta crecía. Si antes había ido a la sala con un propósito claro, ahora se daba cuenta de que su decisión de confrontar a su colega podría desbordar el escenario profesional en un conflicto personal. Andrés se cruzó de brazos, su expresión despectiva enmarcada en una soberbia que anteriormente le había otorgado ventajas. ¿Tienes pruebas? Siempre he sido más astuto que el promedio de este lugar. No puedes llenarme con discursos de idealismo. Era un desafío, un intento de anular su voz a través del desprecio, lo que solo encendió más la determinación de Tomás. «Y sin embargo, hoy estoy aquí para hacer sonar las campanas de la verdad», contestó, intentando transmitir un aire de autoridad. Aunque vibraba de nerviosismo interno, empezaba a notar cómo su interior se transformaba. Hacía tiempo que la ambición y la ética se debatían en su cabeza,
y ahora comprendía que esta lucha ya trascendía el ámbito laboral. Se trataba de su legado como abogado y hombre. El silencio se había apoderado de la sala. Ahora todos tenían los ojos puestos en él, y esa atención era su aliada. Con cada palabra que pronunció, empezó a ver el impacto en los demás. Los susurros entre los asistentes, las cejas levantadas de sorpresa, la sombra de inquietud cruzando los rostros que antes parecían tan seguros. «Permítanme mostrarles lo que he descubierto», continuó, mientras se acercaba a la pantalla del proyector. La imagen que aparecía comenzaba a preocuparse por sí sola, ya que evidenciaba prácticas que no solo comprometían al bufete, sino que tenían ramificaciones legales. Esa revelación cristalizó su mensaje. Era una batalla de principios, los cuales estaban a punto de ser integrados en su vida profesional. Blanco de miradas escépticas, Tomás decidió enfocar su discurso en la urgencia de prevenir un escándalo mayor. Nuestra reputación es delicada, y lo que está en juego no es solo dinero, sino nuestro nombre. Si no actuamos, nos convertimos en cómplices del daño que podría causar este comportamiento. Las palabras resonaron en la sala, y él sabía que había tocado una fibra sensible. Andrés, sintiéndose acorralado, intentó reanudar su dominio, pero su tono ahora era más frenético. «No tienes idea de lo que implicas, Tomás. No estamos aquí para perder el control de nuestra imagen por un sueño de justicia». Sin embargo, la falta de seguridad en su voz no pasó desapercibida. Tomás se dio cuenta de que había logrado abrir una grieta en la seguridad de su rival. La confrontación, lejos de finalizar, estaba a punto de irse de control. El hilo de confianza que había tejido cuidadosamente comenzaba a deshilacharse, mientras diversos colegas susurraban entre ellos. Sin embargo, algo dentro de él sentía que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Una oleada de determinación lo atravesó, mientras comenzaba a vislumbrar la magnitud de lo que había emprendido. Estaba aquí no solo para presentar pruebas, sino para reescribir su historia, su vínculo con la verdad y su papel en el bufete. Necesitaba asegurarse de que esa claridad no se desvaneciera con el paso del tiempo. La tensión se acumulaba, y una revelación epifánica cruzó su mente. En ese momento, no solo se estaba enfrentando a Andrés, sino también a un sistema corrupto que amenazaba con consumirlo. Sin embargo, la sombra del poder todavía se mostraba implacable. Lo que lo esperaba después de esta confrontación podría cambiar su vida para siempre. No había marcha atrás, y en esa bruma de incertidumbre, la pregunta seguía resonando como un eco. ¿Qué más escondía Andrés? ¿Qué otros secretos estaban por ser revelados que podrían poner todo en riesgo? La batalla apenas comenzaba, y Tomás se preparaba para su próximo movimiento, consciente de que su futuro estaba tan en juego como la verdad misma. Tomás respiró hondo, sintiendo cómo la adrenalina se disparaba en su sistema. Las miradas de sus colegas lo pesaban como una montaña, y la expectativa electrificaba el aire. Sin importar el recorrido profesional que había seguido, en ese instante solo existía el ahora, donde cada segundo se sentía como un instante decisivo. Era un punto de inflexión, y la gente en la sala se convertiría en testigo de una transformación que iba más allá de su carrera. «Si están dispuestos a escucharme, puedo demostrar lo que he encontrado», dijo, con firmeza. La pantalla proyectaba ahora una serie de documentos que evidenciaban irregularidades, pero el verdadero espectáculo era su propia resolución ante la adversidad. Trató de mantener la calma, pero el eco del silencio en la sala le recordaba la magnitud del riesgo que estaba tomando. En ese momento, su mente divagó. Cada fallo del pasado, cada duda que había enfrentado, se agolpaba en su mente, como un repaso de todo lo que había vivido para llegar hasta este punto. Recordaba las ansias de triunfar que lo habían llevado por el camino de la abogacía, y una sensación de propósito renovado le recorrió el cuerpo. Sin embargo, la incertidumbre seguía acechando. ¿Sería suficiente esta revelación para enfrentar a un enemigo tan intrigante, astuto y aparentemente invulnerable como Andrés? Mientras la sala examinaba la pantalla, sintió una chispa de conexión con los asistentes. Eran colegas que habían estado a su lado, pero que ahora se sitúan en un dilema: seguir al líder caído o alzar la voz en nombre de la justicia. En sus ojos,
Tomás vio la posibilidad de un cambio, y eso lo impulsó a continuar. Lo que están viendo es solo el principio. No es un caso aislado, es un patrón que se repite, agregó con voz segura. Mientras lo decía, comprendía que no solo se trataba de un ataque a Andrés, sino de presentar una opción moral que invitaba a sus colegas a reflexionar sobre el tipo de abogados que querían ser. Hacía falta un cambio, uno que muchos deseaban en silencio. Si la corrupción es aceptada aquí, en esta sala, ¿qué futuro nos espera a todos? La pregunta resonó a través de las paredes, y Tomás se sintió más fuerte. Al enfrentarse con lo que consideraba un mal mayor, se estaba cuestionando a sí mismo, reafirmando su integridad. Aquí había una lección en juego que iba más allá de la simple defensa de los intereses del bufete. Se trataba de la verdad. Las expresiones de sus colegas comenzaban a cambiar, de la incredulidad inicial a la inquietud. Se sentía el juego de poder palpitante entre él y Andrés. Como si fueran dos titanes, cada palabra cortaba el aire, y Tomás, consciente del peligro, decidió tomar un nuevo rumbo. Si hablo hoy, no es solo por mí, sino para que nadie más tenga que pasar por lo que he vivido, dijo en un arrebato. Sus propios miedos se convertían en un motor para su discurso, cocinando el dilema moral en el que se encontraba cada uno de ellos. No solo jugaban por sus carreras profesionales, sino también por su valor como individuos en un mundo donde el éxito se construía sobre un frágil equilibrio entre la ambición y la ética. Andrés, desbordado, lanzó un grito de impaciencia. «No voy a permitir que unas pruebas dudosas arruinen años de esfuerzo». A pesar de su resistencia, Tomás notó cómo había comenzado a perder el control, y eso le dio una fuerza inesperada. El silencio opresivo se rompía con cada palabra, y la transformación de Tomás se consolidaba. Se había liberado de las cadenas del miedo y el conformismo. Juntos, sus colegas comenzaban a mirar más allá de Andrés, enfrentando sus propias cuestionantes sobre lo que significaba ser parte de ese bufete. Pero, antes de que pudiera consolidar esa visión de cambio, una mirada de desafío cruzó la cara de Andrés, y en sus ojos brillaba un resplandor que Tomás no había anticipado. «Esto no ha terminado, Tomás», dijo con un tono amenazador que heló la sala. La tensión escaló nuevamente, y un nuevo dilema se cernía en el aire. La batalla por la verdad acababa de comenzar, y ahora Tomás se enfrentaba a una nueva pregunta. ¿Era verdaderamente la verdad lo que quería, o había activado accidentalmente una serie de eventos que podrían derrumbar todo lo que había forjado? En ese cruce denso de moralidad, sus decisiones venideras tendrán que reflejar su crecimiento interno, así como el tipo de hombre que decide ser en medio del caos. ¿Estaba preparado para las repercusiones que vendrían? La sala permanecía en un absoluto silencio. La tensión era palpable, como si el aire estuviera cargado de electricidad. Tomás sentía que cada mirada estaba centrada en él, cada par de ojos buscando respuestas, buscando liderazgo en medio del desconcierto. La adrenalina, antes un aliado, ahora se transformaba en ansiedad, haciéndose eco de una voz interior que cuestionaba su decisión. Las palabras de Andrés resonaban en su mente. «Esto no ha terminado, Tomás». Aquella amenaza lo sacudió. A pesar de la revelación que había compartido, sabía que estaba lejos de la victoria. Una notoriedad renovada se cernía sobre él, pero con ella venía la incertidumbre de saber si podría soportar la presión. Se preguntaba si esta transformación que estaba experimentando sería suficiente para sostenerse ante las adversidades que estaban por llegar. Mientras sus colegas comenzaban a murmurar entre ellos, Tomás se concentró en mantener su calma. La proyección en la pantalla era solo un reflejo de lo que había encontrado, pero también del camino que había recorrido para llegar allí. Había sido un camino solitario, lleno de dudas y sacrificios, y en ese momento tenía que preguntarse si había llevado su lucha por la verdad a un terreno que estaba dispuesto a atravesar por completo. Contrario a la inquietud que lo invadía, visualizó actuaciones pasadas. Recordó los momentos en que había dudado de su voz, en que los ecos de la mediocridad habían amenazado su autoestima. Pero hoy, en esta sala,
Esa voz se manifestaba con una claridad que nunca había imaginado. Al aprovisionarse de su experiencia, comenzó a vislumbrar un nuevo horizonte, uno en el que la verdad y la justicia podrían prevalecer. Hoy, no solo estoy pidiendo justicia por mí, continuó Tomás, con una voz que resonaba más fuerte que antes. Estoy aquí para que cada uno de ustedes considere su valor. ¿Estamos dispuestos a dejar que el miedo a la retribución nos paralice? ¿Qué legado queremos dejar? Sus palabras se entrelazaban con las ansias de sus colegas. Cada frase era un intento de tejer redes de empatía y de justicia colectiva en un ambiente repleto de incertidumbre. Pero mientras Tomás se desahogaba, la mirada de Andrés se intensificó. Sus labios se curvaron en una sonrisa irónica que frunció el ceño en la sala. Había un desdén en su expresión que amenazaba con opacar la moral de Tomás. Él se dio cuenta de que la influencia de Andrés no se limitaría a su propio ámbito profesional. Había algo más oscuro, más insidioso que deambulaba bajo la superficie. De repente, un coraje nuevo brotó en Tomás. Las revelaciones no solo abarcaban el trabajo de Andrés. Había destellos de una cultura de encubrimiento que podría dañar no solo sus carreras, sino también a las personas con las que en realidad se hallaba trabajando. Si permitimos que esta corrupción avance, el próximo en sufrir las consecuencias podrían ser ustedes, proclamó, y la sala quedó inerte de nuevo. La toma de conciencia estaba creciendo, pero también se preparaba la tormenta bajo el manto de Andrés. Tomás debía accionar con astucia. Un error podría costarle todo lo que había ganado en la última hora. Mientras la conversación fluyó en discusiones acaloradas entre los asistentes, Tomás sintió que la presión aumentaba. Podía ver cómo algunos compañeros estaban comenzando a alinearse detrás de él, pero esto era solo el principio. Los comentarios de Andrés tomaron forma en su pensamiento. Esto no ha terminado, Tomás. Ya no eran solo palabras vacías. Se convertían en un presagio, una advertencia sobre lo que vendría. La confrontación estuvo lejos de concluir, y él debía prepararse para la reacción de un adversario que había demostrado ser muy astuto. Mientras la sala se llenaba de murmullos cada vez más constantes, Tomás se dio cuenta de que hoy no solo estaba defendiendo la verdad, sino que también estaba en la antesala de una batalla personal. La verdadera pregunta ahora era: ¿podría sostener su impulso y mantener su integridad, incluso ante el peligro que se avecinaba? Y así, con su nueva determinación encendida, tomó una decisión. Enfrentaría a Andrés, no solo por la verdad, sino por su propia identidad, porque había descubierto que lo que estaba en juego era más que su carrera. Era su esencia misma. El desafío se avecinaba, y en su interior, una pregunta crucial emergía. ¿Cuál sería el próximo movimiento en esta partida de ajedrez, donde las piezas ya estaban en movimiento? Tomás sabía que debería ser estratégico, o, de otra forma, perecería en el intento. Tomás se sintió atrapado en un remolino creciente de emociones. Durante un breve momento, su mente se aturdió con la incertidumbre de lo que venía, pero apretó los puños en su regazo, recuperando su concentración. Había comenzado a entender que no solo se trataba de rostro a rostro con Andrés. Era un enfrentamiento en el que su valor, su integridad y su futuro estaban en juego. Consciente de su papel como líder, recolectó respiraciones profundas, sintiendo cómo la ansiedad se transformaba en una chispa de determinación. Si quería fortalecer su posición, debía comenzar a unir a sus colegas a su causa. Tomás se movió hacia la pizarra blanca en la esquina de la sala y empezó a escribir frases clave. Coraje, integridad y unidad se entrelazaron en letras escritas con fervor. Las discusiones entre sus compañeros se desvanecieron por un momento mientras miraban su exhibición improvisada. Era un momento crítico que sabía que podía cambiar la dinámica de su entorno. No se trata solo de mí, se trata de todos nosotros, dijo, con cada palabra impregnada de un aplomo que brotaba desde lo más profundo de su ser. Podemos dejar que el miedo nos consuma, o podemos usarlo como combustible para generar un cambio. Piensen en lo que está en juego, no solo nuestro trabajo, sino aquello que nos define como personas. Se volvió a observar las expresiones de sus compañeros y notó cómo algunos empezaban a cambiar, desde la duda
hacia un esbozo de compromiso. Las miradas hacia él eran diferentes ahora, más enfocadas, más vigilantes. Cada segundo contaba. Se dio cuenta de que cada gesticulación suya no solo iluminaba su propio camino, sino que también ofrecía una brújula a otros perdidos en la confusión de la situación. Si no luchamos hoy, seremos parte del problema que tanto detestamos, insistió. Con el zumbido de la conversación resurgiendo a su alrededor, la atención se desplazó a la proyección detrás de él, donde las pruebas de corrupción estaban claramente expuestas. Las caras de sus colegas expresaban incredulidad y asombro al ver las implicaciones que sus propios superiores estaban desdibujando. ¿Cómo habían permitido que esto sucediera en su lugar de trabajo? Pero el claro control que Tomás había logrado era solo temporal, un espejismo en un desierto del que no estaba seguro de poder salir. Andrés, imperturbable, se erguía en el fondo, y Tomás podía sentir su mirada afilada como una daga, evaluando cada movimiento como un depredador a su presa. La amenaza tangible del hombre era un recordatorio constante de que la lucha no sería sencilla. Mientras las voces a su alrededor crecían en fervor, una inquietud volvió a instalarse en el pecho de Tomás. Era consciente de que, aunque había logrado movilizar la conversación, necesitaba ir más allá. La traición de aquellos que habían decidido hacer la vista gorda era un riesgo constante en su camino. Él tenía que descubrir cómo exponer las verdades ocultas sin convertirse en la víctima de ese mismo sistema. Tomás pensó en sus aliados cercanos, en quienes había depositado su confianza y apoyo. ¿Cómo podrían todos ellos enfrentar a una figura tan poderosa como Andrés? Necesitaba un plan, una estrategia que no solo asegurara su seguridad, sino que también garantizara el apoyo de aquellos que ahora se alineaban detrás de él. Y entonces, mientras las emociones de la sala se intensificaban, con el eco de sus palabras aún vibrando en el aire, Tomás sintió que una idea incipiente comenzó a florecer en su mente. Un plan audaz que combinara astucia y valentía. Pero sabía que cada decisión que tomara requeriría una precisión quirúrgica. A medida que el bullicio aumentaba a su alrededor, Tomás miró hacia adelante, imaginando un futuro donde la verdad prevaleciera. Pero la distorsionada imagen de Andrés en el fondo le sirvió como un recordatorio. «Esto no ha terminado», resonó en su mente. Y con cada segundo que pasaba, la presión aumentaba, como el reloj que marque el ritmo de su próxima jugada. Tendría el coraje suficiente para dar el siguiente paso y enfrentarse a lo que se avecinaba, o se vería arrastrado por las consecuencias de su propia revelación. Con el corazón palpitante y el futuro tambaleándose ante él, Tomás se planteó la pregunta más crítica de todas. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por su verdad? Tomás se alejó de la pizarra, sintiendo la adrenalina correr por sus venas. La idea que había empezado a formarse se expandió en su mente, desenredando un hilo de posibilidades que exigía atención. En su interior, una mezcla de miedo y emoción palpitaba. Comprendía que cada detalle contaba. Tenía que construir un camino que lo llevará no solo a él, sino a todos sus colegas hacia una verdad irrefutable. Aunque los murmullos de sus compañeros se intensificaban, Tomás priorizó su atención. Caminó lentamente por la sala, observando las expresiones de cada uno. Había una chispa de inquietud en sus rostros, una mezcla de decisión y temor. ¿Estarían dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro diferente? Para inspirarles, era crucial que él mismo abordara los temores que lo acechaban. Necesito descubrir la historia detrás de esta corrupción, pensó, y en ese momento definió su objetivo. No solo recopilar pruebas, sino trazar un mapa que vinculara cada elemento para que el escándalo quedara irrefutable. Preguntas comenzaron a surgir en su mente, urgentes como el latido de su corazón. ¿Quiénes estaban involucrados realmente? ¿Qué conexiones podían ir más allá de lo evidente? El plan comenzó a tomar forma. Empezaría a dividir las tareas entre sus compañeros, otorgando responsabilidades específicas. Tomás ya no era solo un líder, ahora se consideraba un estratega en una batalla donde el conocimiento sería su arma más poderosa. Se acercó a Laura, una colega respetada por su capacidad analítica y su instinto crítico. «Laura», dijo, acercándose a ella con determinación.
Tu habilidad para desglosar datos es vital. Necesitamos que analices todos los informes de gastos de los últimos 6 meses. No dejemos piedra sin mover. Ella lo miró. Su mirada se encontraba con la de él, y en su rostro vio el eco de su propia ansiedad, pero también la promesa de colaboración. Sí, lo haré, respondió Laura, su voz firme, como si el compromiso hubiera sido sellado con un apretón de manos digital. Tomás continuó notificando a otros, asignando tareas que aprovecharan las fortalezas individuales de cada colega. Inmediatamente sintió cómo su confianza aumentaba. El miedo ya no era un impedimento, sino un catalizador. No obstante, en la parte trasera de su mente, la figura de Andrés seguía acechando como un relámpago listo para estallar. La presión era creciente, pero Tomás aprendió rápidamente a utilizarla como motor. Decidió que buscaría apoyo no solo dentro del grupo, sino que también podría necesitar el respaldo de una figura externa que tuviera el peso suficiente para desafiar a Andrés. Recordó de pronto a Javier, un abogado reconocido por su ética profesional y su rechazo a la corrupción. ¿Podría ser un aliado clave? Con su estrategia en marcha y su mente enfocada, Tomás se dirigió hacia su teléfono móvil. Un mensaje a Javier fluyó con rapidez. ¿Podemos hablar? Necesito tu consejo sobre un asunto serio. Presionó el botón de enviar con la convicción de que este paso crucial podría culminar en una apertura inesperada. Mientras esperaba una respuesta, un escalofrío recorrió su espalda. Había desencadenado un proceso que no podía detener. Había despertado una fuerza que podía llevarlo a la verdad o a una caída estrepitosa. La incertidumbre presentaba un desafío, pero también una oportunidad dorada para demostrar su valía. El ruido de la sala se desvaneció mientras Tomás se enfocaba en su próxima jugada, pero el eco de las palabras de Andrés aún reverberaba en su mente, recordándole que no podía bajar la guardia ni un segundo. La batalla apenas comenzaba. Fue entonces cuando su teléfono vibró. Una notificación titilante interrumpió sus pensamientos. Un mensaje de Javier. ¿Qué está pasando, Tomás? La pregunta lo alertó, evidenciando que el juego se había vuelto más serio. Consciente de que cada respuesta sería crucial, se preparó para compartir su verdad, sin saber que las consecuencias de sus palabras podrían cambiar todo lo que conocía. En el fondo, un nuevo dilema se gestaba. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar para proteger a aquellos que ahora confiaban en él, mientras su propio futuro pendía de un hilo? Con esta pregunta atormentando su conciencia, Tomás supo que el mayor desafío estaba por llegar. La lucha por la verdad no solo pediría sacrificios, sino pondría a prueba su carácter de maneras que nunca había imaginado. La mano de Tomás temblaba ligeramente cuando deslizó el dedo sobre la pantalla de su teléfono. Javier era más que un abogado. Era un símbolo de integridad en un mar de dudas, y podía convertirse en un punto de apoyo invaluable. La ansiedad se arremolinaba en su interior, mientras contestaba en un susurro. Todo está en peligro. He descubierto algo que podría cambiar todo. Necesito tu ayuda. A medida que las palabras se consignaban en digital, la mente de Tomás viajaba a través de los riesgos. Se cuestionaba constantemente la inclinación de Javier hacia la movilización legal, y si realmente estaría dispuesto a arriesgar su carrera por una causa que, a primera vista, parecía casi perdida. La respuesta no tardó en llegar. Te veo en mi oficina en 1 hora. Dime qué has encontrado. Sin tiempo que perder, Tomás dejó atrás la sala, consciente de que necesitaba actuar con rapidez y precisión. La idea de que su vida profesional podría desmoronarse lo empujaba a salir de su zona de confort. Cada paso que daba hacia la oficina de Javier era una batalla contra el miedo que había condicionado durante años su capacidad de ser agente de cambio. Mientras caminaba, su mente divagaba. Se debatía entre un crudo deseo de descubrir la verdad y el pánico de lo que ese descubrimiento podría desencadenar. Aquello que empezaba como un oscuro secreto de corrupción prometía revelar mucho más. Había algo en la manera en que Andrés operaba, algo que sugería que las implicaciones iban más allá de lo que imaginaba. El eco de las reuniones secretas, los correos electrónicos borrados, el lenguaje cifrado de ciertos documentos seguía resonando en su mente. Al llegar a la oficina de Javier,
La formalidad del espacio contrastaba con la informalidad de su mente. El abogado, de porte sólido y mirada afilada, lo recibió con una inclinación de cabeza. Sin dar lugar a complacencias, Tomás lanzó de inmediato su presentación. Andrés está detrás de un esquema de sobornos que parece más extenso de lo que pensé. Hay tráfico de información entre los altos mandos y las empresas contratistas. No es solo corrupción. Es un tráfico de poder disfrazado de negocios legítimos. Javier lo observaba con detenimiento, como quien evalúa la estabilidad de un barco en aguas turbulentas. Esto que me dices es muy grave. Si lo que afirmas es verdad, estás arriesgando no solo tu puesto, sino tu seguridad. Las palabras de Javier resonaron en Tomás como un tambor, un recordatorio de la realidad en la que se encontraba. Sin embargo, dentro de sí, una convicción comenzó a crecer. Ya era suficiente. Sé que estoy en una encrucijada, pero no puedo quedarme de brazos cruzados. Si nadie lo hace, esto solo se agravará, replicó Tomás, su voz fervorosa, determinada, repleta de una nueva resolución. Javier lo evaluó con atención. Estaba comenzando a ver más que un empleado temeroso. Reconocía a un hombre dispuesto a dejar atrás su esquematización profesional para enfrentarse a lo desconocido. Sin embargo, entre la comunicación de sus ideas y el pragmatismo del abogado, surgió una pregunta inquietante. ¿Tenía los recursos suficientes para realizar tal investidura? ¿Podía realmente convertir su perspectiva en una arma que pudiera vencer a un adversario astuto como Andrés? Fue un instante fundamentado en la confianza y la incertidumbre. Tomás necesitaba identificar cómo manejar la información y utilizarla a su favor. En ese momento, comprendió que este no era el momento de dudar. Mientras estructuraban un plan de acción entre los films y papeles de la oficina, Javier deslizó una información que revoloteó en la mente de Tomás. Necesitamos más pruebas, algo que nos lleve a la acción en lugar de solo palabras. ¿Y tú, Tomás? Tienes una oportunidad increíble para ser la voz de la verdad. El desafío de convertir la bravura en un movimiento tangible lo empujó a estimar sus opciones. Necesitaba, más que nunca, realizar una evaluación no solo de sus capacidades, sino también de sus lealtades. Con cada detalle que confiaba a Javier, se asomaba un abismo que podía borrar su pasado o abrirle la puerta a un futuro irrevocable. Pero en la mente de Tomás había una preocupación que empezaba a formar telarañas. ¿A quién más podría involucrar sin comprometerlo? Se preguntaba si había un costo oculto en buscar la verdad. Mientras las piezas de su estrategia comenzaban a encajar, la noción de a quién debía involucrar se convertía en una pregunta persistente. La confianza que había cultivado sería probada, y las elecciones a tomar podrían cambiar la trayectoria de su vida profesional para siempre. De repente, el teléfono de Tomás vibró de nuevo. Un mensaje de Laura. He encontrado algo en los informes. Es más grande de lo que pensabas. Necesitamos hablar. La revelación se escurrió en su mente como un rayo, encendiendo una chispa de ansiosa determinación. El hilo del futuro parecía tensarse, y Tomás sintió que la verdad estaba a un paso de manifestarse. ¿Podría este avance significar el comienzo del final de Andrés o su propio desenlace? Con el corazón acelerado, dio el primer paso hacia lo desconocido. Tomás se encontraba en un punto de inflexión. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, y aunque la presión que sentía era abrumadora, también lo era la emoción. La revelación de Laura, junto a lo que había descubierto con Javier, giraba en su mente como una espiral de posibilidades. Era el momento de actuar, de transformar el conocimiento en un poder tangible. Decidido, Tomás reunió a su pequeño grupo de colegas en una sala de reuniones ajena. El ambiente era diferente, casi sagrado. Un lugar donde la verdad podía florecer sin las cadenas de la avaricia o el temor. He hablado con Javier, comenzó, proyectando una calma que aún no sentía completamente. Y Laura ha encontrado pruebas que pueden ser devastadoras para Andrés y su red de corrupción. Las miradas de sus compañeros pasaban de la incertidumbre a la incredulidad, pero se sentía en el aire la chispa de la unión. Estamos aquí, al borde de un cambio monumental, continuó Tomás, consciente de que cada palabra contaba.
No solo estamos luchando por la transparencia en nuestro bufete, estamos defendiendo nuestra integridad. Mientras compartía los hallazgos, Tomás sintió cómo la energía colectiva crecía. A medida que desglosaba los documentos y las irregularidades que habían surgido, sus colegas comenzaron a unirse a la causa. La idea de enfrentarse a Andrés ya no parecía un acto solitario, sino un movimiento colectivo que podría cambiar las perspectivas de todos. Sin embargo, Tomás sabía que enfrentarse a un adversario como Andrés requeriría más que solo convicción. Planteó un plan estratégico que involucraba presentar sus hallazgos de manera cuidadosa, recolectando respaldo y, en última instancia, apoyándose en los medios de comunicación para asegurar que una verdad más poderosa no pudiera ser ignorada. Mientras se sumergían en la planificación, la sensación de camaradería y propósito renovado impregnaba la sala. Tomás comenzó a experimentar un crecimiento interno que trascendía lo profesional. Estaba forjando un legado, no solo para sí mismo, sino para su entorno. El idealista que había sido una vez comenzaba a transformarse en un agente de cambio decidido y competente. A medida que el grupo avanzaba, la fecha de la revelación se acercaba, y el miedo de Tomás comenzó a ser reemplazado por una sólida confianza. Cada aporte de sus colegas reforzaba su convicción de que estaban en el lado correcto de la historia. ¿Cuántas veces había temido que su origen modesto lo limitara? Hoy, aquellas raíces se sentían más sólidas que nunca. Eran la base de su lucha y el combustible de su pasión. Finalmente, el día de la presentación llegó. Tomás estaba al frente, no como un simple abogado, sino como un líder con una visión. Miró a los ojos de sus colegas, y en cada uno vio un reflejo de su propia determinación. Cuando comenzó a exponer, su voz resonó con claridad. La evidencia estaba ahora en la pantalla, y con cada diapositiva, arremetía contra la corrupción con el respaldo de un equipo unido. El impacto fue inmediato. Los murmullos de incredulidad e indignación comenzaban a surgir entre los asistentes, y Tomás sintió que la marea había cambiado. A su lado, los rostros que antes mostraban preocupación, ahora irradiaban determinación. No estaba solo en esta lucha, y la verdad estaba empezando a prevalecer. Finalmente, durante una pausa, Tomás se dirigió directamente a Andrés, que había estado al fondo escuchando. Esto no es solo un ataque personal, Andrés. Se trata de la ética y el futuro de nuestra profesión. Había una firmeza en su voz que ni él mismo sabía que poseía. La respuesta de Andrés era solo una risa nerviosa, pero había un nuevo brillo en los ojos de Tomás, una confianza inquebrantable. Con el apoyo de sus colegas, Tomás presentó su caso ante el Consejo del Bufete, preparados para hacer frente a las reacciones adversas. A medida que cada voz se levantaba en apoyo, el arco de poder que había dominado el lugar comenzó a debilitarse. En ese momento, Tomás supo que ya no solo era un abogado que luchaba contra las adversidades, era un hombre empoderado, un defensor de la verdad y alguien que había logrado ganar un lugar al que nunca había creído poder pertenecer. El desenlace de estos eventos fue solo el comienzo, llevando a Andrés a enfrentarse a serias consecuencias legales y cuestionando sus prácticas dentro del bufete. La autenticidad se convirtió en el nuevo estándar en el lugar de trabajo. Tomás había logrado no solo proteger su carrera, sino también establecer un ejemplo palpable de que la ética sí podía tener cabida en un mundo que a menudo parecía estar regido por la ambición desmedida. Al final del proceso, Tomás se dio cuenta de que había alcanzado mucho más que un simple triunfo legal. Había cultivado una red de confianza, había logrado identificar su verdadero valor y se había convertido en el abogado que siempre había aspirado a ser. En aquella sala de reuniones, mientras celebraba con su equipo, supo que su vida había cambiado irrevocablemente. Aquella imagen de Madrid desde la ventana podía ser el telón de fondo de su nuevo comienzo. Con un nuevo propósito en su pecho y un reconocimiento sincero por sus capacidades, Tomás sonrió, finalmente en paz consigo mismo, y lleno de confianza para los retos que estaban por venir. Esto no es solo un cierre, es un nuevo comienzo. ¿Y tú, que estás presenciando esta transformación? Ahora más que nunca necesitas suscribirte inmediatamente a nuestro canal
para no perderte las próximas historias de superación personal que están por llegar. No esperes ni un segundo más para dejar un me gusta ahora y alimentar el algoritmo. Comenta abajo tus reacciones y teorías sobre este final inesperado y compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo, y los verdaderos fans de historias de éxito saben que cada acción cuenta.